12 del mediodía, 23 minutos, 12, 23 minutos de la tarde. Estamos totalmente en vivo para todo el país a través de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría en toda Venezuela. A esta hora les acompaña Rosender Evíes. A continuación, vamos con la entrevista del día. A propósito de que en los próximos días se van a cumplir 211 años del terremoto registrado en Venezuela en el año de 1812. La estremecedora realidad que en este momento se vive en Turquía, en Siria y recientemente también en Ecuador, a producto de los potentes terremotos que durante el mes de febrero y ahora marzo han azotado diversas regiones del mundo. Debería invitarnos a todos los venezolanos a rememorar este domingo 26 de marzo, el lúgubre fecha en el que el país fue testigo del terremoto más importante de la historia, el 26 de marzo de 1812. Para conversar de este tema, tenemos hoy invitados especiales. Hoy estaremos conversando con el doctor Alejandro Piñayo, quien es director del Centro de Investigaciones y Gestión Integral de Riesgo, y la doctora Marianela Lafuente, quien es vicepresidenta de la Academia Venezolana de Ingeniería y Hábitat, sobre este terremoto de 1812, sus implicaciones para Venezuela. Muy buenas tardes, doctor Alejandro Piñayo. Bienvenido a Punto y Seguimos. Muy buenas tardes, Rosender. Realmente un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, doctora Marianela Fuentes. Bienvenida a Punto y Seguimos. Buenas tardes, Rosende. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos los que escuchan. Qué importante es hablar de este tema, porque en medio de todo lo que vivimos en el país, siempre es importante también hablar de la historia y de la prevención que debemos tomar a propósito de este terremoto de 1812 y sus implicaciones para la Venezuela de hoy. Comienzo preguntándole al doctor Alejandro Iñayo, ¿qué ocurrió, doctor, el 26 de marzo de 1812 y por qué se dice que el terremoto que se vivió en esa fecha es tan importante para la historia de Venezuela y sobre todo para las nuevas generaciones que nos escuchan a esta hora? Sí, bueno, es una fecha muy importante porque este día 26 de octubre, que fue, perdón, 26 de marzo, que fue un jueves santo, en Venezuela se dio uno de los terremotos más importantes que se ha dado a lo largo de su historia. Para muchos eh, conocedores del tema, el más importante que se ha vivido en Venezuela. Ese terremoto se dio justamente en el momento en que distintas localidades de Venezuela se celebraba uno de los oficios religiosos más importantes del país, el Jueves Santo, y a las 4:07 minutos de la tarde. Y esto se sabe porque justamente uno de los pocos relojes que existían en Caracas eh, se detuvo justamente esa hora, que era el reloj de la Catedral de Caracas. Entonces se generó ese potente terremoto que, bueno, las iglesias estaban llenas de feligreses, las bóvedas de la iglesia fallaron y cayeron sobre las personas y, bueno, generaron una gran cantidad de daños, una gran cantidad de muertos. Se dice que ese terremoto fue muy importante, no solamente por bueno, la magnitud del movimiento que estuvo involucrada, sino por los efectos que, que generó en lo que era la Venezuela en aquel tiempo, un país que acababa de independizarse, estaban dando los primeros pasos para tratar de consolidarse como una república. Recordemos que en 1810 se había dado un primer salto hacia adelante en términos de convertirnos en un país independiente y los efectos que ese terremoto tuvo eh, para muchos, uno de los principales efectos es que fue un elemento que incidió de manera muy importante que se perdiera la Primera República. Las principales ciudades, ese terremoto generó daños en una zona muy vasta del país, generó daños importantes en Mérida y en unas poblaciones cercanas a los Andes venezolanos. Se generaron importantes daños también en Centro Occidente, San Felipe, toda esa zona, y obviamente generó daños muy importantes en la ciudad de Caracas, y que, bueno, la mayor parte de los venezolanos recordarán ese cuadro icónico
que refleja a Bolívar justamente en el momento del terremoto y donde se atribuyen esa frase que no es del todo claro si realmente él la dijo o no, pero que quedó de alguna manera en la historia de que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Entonces, eh, es una fecha muy importante. Uno entiende que el país que estamos viviendo hoy por hoy tiene una gran cantidad de problemas, tiene una gran cantidad de situaciones no resueltas, pero no podemos olvidarnos de estas dinámicas con las que estamos obligados a aprender a convivir y que bueno, tenemos que hacer tanto como sea posible para estar pendientes de dónde y cómo construimos, de qué manera llevamos el día a día adelante, dónde alquilamos un apartamento, dónde decidimos construir o comprar una vivienda, porque es muy importante que cuando tomemos ese tipo de decisiones tengamos en cuenta que vivimos en un suelo que de vez en cuando se sacude y tenemos que hacer todo lo que podamos para que cuando esa sacudida se vuelva a dar, paguemos la factura más pequeña que sea posible. Ahora sumo a esta entrevista a la doctora Marianela Lafuente y de esto último que habla el doctor Miñayo. Doctora Marianela, ¿pudiera repetirse un evento de esta naturaleza en Venezuela, entendiendo que se dice, no sé si es una, una situación que siempre o después de un largo tiempo se repiten los sismos en las zonas donde han ocurrido? Pero le repito la pregunta, doctora Marianela, ¿pudiera repetirse un evento de lo que ocurrió el 26 de marzo de 1812 en Venezuela? Bueno, mira, Rosana, a mí me gustaría decir que no, pero realmente con los terremotos lo que podemos hacer es mitigar los efectos, pero no podemos evitar que ocurran. Y sabemos que en Venezuela estamos expuestos a la amenaza sísmica. Toda la región norte, central y oriental del país son zonas de alta peligrosidad sísmica, también toda la zona andina, porque varios sistemas de falla afectan a nuestro país. La falla de Boconó en occidente, el sistema de falla de San Sebastián al norte, que se prolongan hacia oriente con la falla de Pilar. Y entonces eso hace que haya eventos sísmicos muy frecuentemente que se originan en estos sistemas, ¿no? Afortunadamente, muchos son muy chiquitos, de pequeña magnitud. La gente ni los percibe. Pero no se puede evitar, no podemos evitar que de tanto en tanto ocurran eventos grandes como el de 1812 y hasta más grandes. Pero lamentablemente podemos citar mucho. Incluso ahorita en abril hay otro cumpleaños de terremoto, del que ocurrió el 28 de abril de 1894, que se llama el Gran Sismo de los Andes. Ese se estimó que era de magnitud 7 y dejó 300 víctimas. Para la época muchísima gente, ¿no? Y afectó, devastó grandes zonas. Después, en 1900, el 29 de octubre, un sismo también que vale la pena mencionar, afectó a la zona costera del centro, La Guaira, Caracas, Guatire, Guarena. Vale la pena mencionarlo porque fue el primer sismo registrado en la red mundial que estaba recién inaugurada. Además de eso, hay una anécdota graciosa con ese sismo que dicen que el general estaba en la Casa Amarilla y cuando sintió que empezó a temblar, se tiró por la ventana. Dicen que con un paraguas y ya se rompió un pie. Pero bueno, pueden ocurrir sismos de mucha magnitud aquí en Venezuela, lamentablemente. Doctora Marianela, ¿en cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta como sociedad para aprender a reducir la vulnerabilidad y sobre todo en la prevención del riesgo sísmico en el país? Bueno, mira, en el siglo XX hubo dos sismos que fueron emblemáticos y que causaron mucha destrucción, que recordamos, el sismo del 67 en Caracas y el sismo de Callao. A raíz del sismo del 67, yo creo que comenzó a instalarse, comenzamos a avanzar en el país en una verdadera cultura sísmica. A partir de ese sismo se actualizaron las normas, por ejemplo. Las normas sísmicas son muy importantes porque reflejan el estado del conocimiento, del avance de la ciencia en cuanto al conocimiento de terremotos y de ingeniería sismo resistente, se plasma en las normas y es la manera que tienen los ingenieros de aplicarlas en la práctica, de aplicar el conocimiento en la práctica.
del 67 se inició también en el país la maestría de ingeniería sismoresistente. El profesor José Grande, que es muchos consideran el padre de la ingeniería sísmica en el país, consiguió el apoyo de la OEA. Y el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales en esa época fue declarado centro de excelencia en la región para la ingeniería sismoresistente. Se crearon becas, vino gente de muchas partes del mundo, de la región, sobre todo de República Dominicana, de Ecuador, de Colombia, de Perú, a estudiar en Venezuela. Entonces era un centro importante. A raíz del terremoto del 67 también se creó Fundisi, por ejemplo. Fundisi sigue siendo una institución muy importante porque es la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica. Ellos gestionan la Red Sismológica Nacional, que bueno, que ha sufrido deterioros y hay que reactivar, porque parece que muchas de las estaciones han sido vandalizadas. Fundisi mantiene la aula sísmica de concientización de la gente para establecer esta cultura sísmica de la que estamos hablando. En fin, yo creo que existen capacidades importantes en el país. Sí, hay capacidades, instituciones, hay incluso una ley de riesgo que fue promulgada en 2001, que sienta la base para un sistema nacional de prevención del riesgo. Pero bueno, tenemos muchas deudas. La verdad es que falta mucho por hacer, sobre todo en la práctica, ¿no? Es importante tener planes, pero lo más importante es llevarlos. Y hay dos deudas principales que quiero mencionar antes de terminar, que son las deudas de los barrios, de las regiones autoconstruidas, de la vivienda informal y el área de las estructuras antiguas y estratégicas. Eso por ahí. Bueno, ya para cerrar esta entrevista, sé que es un tema amplio en el que podemos acá también conversar de muchas aristas relacionadas a este tema, pero quisiera preguntarle ya para cerrar al doctor Alejandro Liñaño, ¿qué compromisos debería asumir nuestra sociedad y en particular el ciudadano común ante estos riesgos sísmicos? Seguimos teniendo reportes de Fundisi con mucha frecuencia, pero pareciese que es cuestión de un momento. Pero ¿qué compromisos deberíamos asumir ante estos riesgos que son parte pues, de la situación sísmica en Venezuela? Sí, pues no solamente ante el tema del riesgo sísmico, sino ante los distintos escenarios de riesgo que eventualmente se generan en el país. Yo creo que es muy importante en un momento como este, donde, bueno, hay tanta crisis, tanto problema, tantos asuntos de la cotidianidad no resueltos, que a ratos es muy difícil pensar en qué vamos a hacer si se pudiera dar una gran calamidad, porque mucha gente dice que la gran calamidad, el desastre es aquí ahora, porque bueno, no nos pagan o las distintas circunstancias que se vienen dando. Sin embargo, yo creo que es muy importante que la ciudadanía, tanto ante el tema del riesgo sísmico como ante, por lo menos, los temas de carácter hidroclimático, estas lluvias que con cada vez mayor frecuencia generan daño, es muy importante asumir un compromiso individual para tratar de conocer en dónde estamos ubicados, cuál es el nivel de amenaza al cual pudiéramos estar expuestos y en función de eso, qué tipo de actividades, qué tipo de acciones de manera individual uno pudiera emprender para que en caso de que una de esas dinámicas de la naturaleza con la que comúnmente convivimos sin saberlo, se hiciera presente. Entonces, como bien decía la doctora Marianela, Venezuela tuvo un momento realmente de mucho brillo a nivel del contexto, por lo menos latinoamericano, hasta un poquito más allá, pudiera decir yo, en términos de que sus actores académicos, sus universidades, hace algunas décadas generaron una gran cantidad de estudios, gran cantidad de recomendaciones. Esa información todavía se consigue por allí y sus señalamientos son válidos y sus recomendaciones son muy importantes. Entonces yo creo que es muy importante que la ciudadanía trate de ubicar esa información. Hoy por hoy, gracias a Dios, es posible accesarla por internet, existen distintos mecanismos y uno puede darse cuenta, bueno, en dónde estoy ubicado yo, qué pudiera ocurrir en mi edificio, qué acciones pudiera tomar en cuenta o qué protocolos pudiera yo asumir para bueno, estar un poco más preparado en caso de un momento, de que se repita una situación como esta, porque como bien se comentaba hace un momento,
no es un probabilístico que un evento como eso se pueda dar o no en el futuro. Sabemos que se va a repetir. Lo que no sabemos es cuándo. No sabemos cuándo eso va a volver a ocurrir y en ese sentido es muy importante que individualmente asumamos algunos compromisos para tratar de disminuir un poco la vulnerabilidad que pudiéramos tener hoy por hoy. Muchas gracias, doctor Alejandro Liñayo, director del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgo, y a la doctora Marianela Lafuente, vicepresidenta de la Academia Venezolana de Ingeniería y Hábitat, por acompañarnos en esta tarde y poderle contar al país de este terremoto de 1812, sus implicaciones para la Venezuela de hoy, pues también para de alguna manera reflexionar sobre este asunto y saber qué hacer ante las situaciones de sismo o de otras situaciones similares que podamos tener en Venezuela. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Nosotros vamos a seguir con más de Punto y Seguimos. Son las 12:39 de la tarde.